Bienvenidos nuevamente a Libertad y Democracia, el programa del Inter-American Institute for Democracy y Radio y Televisión Martí para promover, defender y difundir los principios y valores de libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad en las Américas, y al propio tiempo señalar a las dictaduras de crimen organizado que, lideradas por Cuba, oprimen hoy día a los pueblos de la propia Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia. Esta semana tenemos importantes temas que tratar en el marco de lo que es esta incansable lucha de los pueblos para recuperar su libertad y democracia. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Libertad de Prensa, consagrado así por las Naciones Unidas por propuesta de la UNESCO, para que el 3 de mayo de cada año se recuerde la importancia de la libertad de prensa y a través de eso se recuerde el valor y la importancia de los luchadores por la libertad de prensa. Como ustedes conocen, la libertad de prensa es un derecho humano que está fundado en la libertad de expresión. La libertad de expresión que está consagrada tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos como por el Pacto de San José de Costa Rica, que también se llama la Carta Americana de los Derechos Humanos. Esto quiere decir que la libertad de expresión y la libertad de prensa son de respeto obligatorio en toda la latitud del globo terráqueo, pero sobre todo en las Américas, donde Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, como vamos a ver más adelante, las violan sistemáticamente como un mecanismo para mantener sus dictaduras y para mantener sus acciones de crimen organizado. Porque cuando hay libertad de prensa, simple y llanamente se conoce la corrupción, se conocen las violaciones de derechos humanos, se conocen a los autores y además de denunciarse los hechos, se va contra la impunidad. En esa dinámica, el Inter-American Institute for Democracy ha celebrado un foro, el segundo foro, en la ciudad del Doral, sobre lo que es la libertad de prensa. Ese foro estuvo organizado y auspiciado por el Inter-American Institute, por Radio y Televisión Martí, por el Diario de las Américas, por la Alcaldía del Doral, por Fundamedios, que es una fundación de defensa de la libertad de prensa de los Estados Unidos, y por una serie de entidades que trabajan en esto. Y en ese foro hubieron importantísimas exposiciones que vamos a ver y a escuchar a continuación, empezando con la inauguración que realizó el alcalde del Doral, don Juan Carlos Bermúdez. Segunda, tercera, cuarta vez, bienvenidos otra vez a nuestra ciudad. Y quería simplemente, y a lo mejor en el caso del embajador Valladares y también el alcalde Regalado han escuchado esto, pero hoy simplemente con mi bienvenida quería mencionarle y leerle algo que es muy importante, me impactó mucho a mí hace mucho tiempo, pero mucho más joven, referente a lo que es de prensa. Y hay un libro que se llama The Democracy Reader, aquello que o si estás estudiando ciencia política en la universidad en los años 80, 90, o leyes como yo también estaba estudiando en esos tiempos, es un libro que tiene diferentes ensayos, poesías, declaraciones, etcétera, de lo que es la democracia. Pero quería hoy, en particular para los que son cubanos, el país donde yo nací, vine de 3 años, leer algo que yo creo que es muy importante, que deben tener en nuestros amigos, sean donde sean, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, incluso de otras partes de Latinoamérica, y diría que hasta cierto punto en otras democracias de este hemisferio. Y es de un señor que algunos de ustedes a lo mejor conocen, ya no está con nosotros, Luis Aguilar León. Él escribía, era profesor, era abogado, fue miembro del Instituto de Cultura a pesar de la Revolución, y escribió un artículo en un periódico que se llamaba Prensa Libre. Los que saben la historia de Cuba saben que un país que tenía, creo que más periódicos nacionales, 6 millones de personas en ese tiempo, y no me acuerdo, ustedes me pueden corregir, más de 10 periódicos nacionales que salían todos los días. Pero poco a poco, muy pronto, al triunfo de la Revolución, empezaron los problemas, y en el año 60, un año y pico después del triunfo de la Revolución, el periódico más conservador de Cuba, y el más viejo, que era el diario La Marina,
Lo tomaron algunos de sus empleados por ser críticos del régimen castrista y lo cerraron. Y salió en Prensa Libre un ensayo que lo voy a leer porque creo que es importante en el día de hoy, porque me impactó mucho a mí y creo que lo más importante de todo, que también está en inglés y ha impactado a otras personas. El presidente Clinton fue estudiante de Luis Aguilar León y yo tuve la oportunidad de conocerlo después. Pero quiero leerlo porque esto ocurre cuando él escribe esto, a los 2 días tuvo, como ustedes saben, los que son cubanos saben, tuvo una visita del ministro de Justicia que le dijo, yo creo que es tiempo que te vayas del país antes que pasen ciertas cosas. Y creo que es importante porque esto es una lección que no ha sido aprendida en Latinoamérica y creo que ustedes como periodistas deben de siempre recordarle a todo el mundo. No es súper largo, sino lo voy a leer en la mejor manera que puedo. Y esto fue lo que escribió el 13 de mayo del año 1960 Luis Aguilar León en el periódico. No en el diario La Marina, que había sido cerrado, sino en el periódico Prensa Libre. La libertad de expresión, si quiere ser verdadera, tiene que desplegarse sobre todos y no ser prerrogativa ni dadiva de nadie. Tal es el caso. No se trata de defender las ideas del diario de La Marina, se trata de defender el derecho del diario de La Marina a expresar sus ideas. Y el derecho de miles de cubanos a leer lo que consideran digno de ser leído. Por esa plena libertad de expresión y de opción se luchó tenazmente en Cuba. Y se dijo que si se comenzaba por perseguir a un periódico por mantener una idea, se terminaría persiguiendo todas las ideas. Y así exactamente fue, así como el castrismo empezó muy temprano a terminar con la libertad de prensa, y desde hace técnicamente 60 años no hay libertad de prensa ni libertad de expresión en la Cuba sometida por la dictadura de los Castro. Este foro estuvo presidido por una personalidad de trascendencia internacional, Armando Valladares, presidente del Comité de Derechos Humanos del Inter-American Institute for Democracy, quien, como parte de su currículum, fue casi 23 años preso político de la dictadura castrista. Nunca se rindió y cuando fue liberado por intercepción y por buenos oficios del presidente Mitterrand de Francia, él se dirigió hacia Europa y escribió un libro que se llama Contra toda esperanza, que es un bestseller mundial desde hace decenas de años. Ese libro llegó a las manos del presidente de los Estados Unidos de ese momento, el presidente Ronald Reagan. Ronald Reagan tenía que nombrar el embajador de los Estados Unidos ante la Comisión, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene como sede Ginebra. Invitó a Armando Valladares a la Casa Blanca y después de conversar con él y de compenetrarse de la tremenda lucha por la libertad, por la democracia y por los derechos humanos que le había costado casi 23 años de prisión en las cárceles castristas, el presidente Reagan nombró a Armando Valladares embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas para el tema de los derechos humanos. Y ahí Armando Valladares cumplió una tarea de casi 4 años de manera extraordinaria. Armando Valladares es poeta, es escritor, es artista plástico, hay connotados cuadros de él en las mejores galerías de los Estados Unidos y del mundo, pero además continúa siendo un luchador extraordinario por los derechos humanos. Por eso ha presidido este foro de la libertad de prensa y ha dirigido importantes palabras que ahora vamos a escuchar. Con nosotros nuevamente el embajador Armando Valladares. Director de Radio y Televisión Martí, un cordial saludo a todos ustedes, gracias por venir, a todos los periodistas que están aquí hoy reunidos. Como sabemos, hoy se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa y quiero, antes de continuar con unas breves palabras, pedir un minuto de silencio por esos periodistas que han muerto, que han sido asesinados en el cumplimiento de su deber. Por favor, un minuto de silencio en memoria de esos periodistas.
Gracias a todos. Que Dios los tenga en la gloria. Un periodista tiene un compromiso ineludible con la sociedad. Cuando alguien tiene la posibilidad de llegar a cientos, a miles, a millones de personas, ese compromiso se hace todavía más fuerte y consiste en decir siempre la verdad, no alterar los hechos históricos. Cuando el periodista aprovecha ese privilegio para mentir, para engañar, para alterar las noticias y la información, se convierte en una verdadera amenaza para la sociedad. Deja de ser un periodista y se convierte en un activista político. Mal que estamos padeciendo aquí en Estados Unidos cada día más y más y más y más. La manipulación de la información es un verdadero peligro. Y hay periodistas que son tan peligrosos con lo que dicen y quizás más peligrosos todavía con lo que ocultan. Para mí, un periodista tiene que cumplir con ese deber que adquiere con la sociedad. Sé que todos ustedes, los que están aquí reunidos, son gente que no van a participar nunca del silencio cómplice de los que no se atrevieron a hablar. Y en este segundo foro sobre la libertad de prensa realizado en el Doral, estuvieron invitados periodistas de los países comprometidos por la absoluta violación de la libertad de prensa: Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Vamos a pasar en este y en nuestros próximos programas cada una de las intervenciones de estos periodistas porque es sumamente importante. Y hoy día vamos a empezar con la exposición de un extraordinario periodista boliviano, don Hernán Maldonado, un periodista formado en la ciudad de La Paz, en la escuela clásica de la tradición, de la más alta tradición de la libertad de prensa en Bolivia, que después salió al exterior y trabajó para CNN, trabajó para la prensa internacional, para varias agencias y trabajó también para el Miami Herald. Ahora, ya retirado de sus obligaciones estrictas, sigue haciendo prensa, es un defensor de la libertad de prensa, de la democracia y los derechos humanos. Don Hernán Maldonado es una personalidad que destaca por la fortaleza, como señala los hechos que en este caso la dictadura de Evo Morales, la dictadura castrochavista en Bolivia, que ha transformado ese país en narcoestado, viola la libertad de prensa. Con nosotros el periodista boliviano Hernán Maldonado. La libertad de prensa en Bolivia, estuve tentado a ahorrarles el tiempo y venir con un esparadrapo en la boca. Porque a las dictaduras del siglo XXI, estas dictaduras socialistas, narcocastrochavistas, les gusta periodistas sordos, mudos, les gusta periodistas que no opinen. Hablar de la libertad de prensa es hablar del imperio de la ley, algo que apenas existe en Bolivia. ¿Puede acaso existir libertad de prensa en un país en el que su presidente no respeta el ordenamiento legal? El presidente futbolista, así le llamo yo, cree que, y cito textual, por encima de lo jurídico es lo político. Por eso, cuando algún jurista me dice, Evo, te estás equivocando jurídicamente, yo le meto nomás. Después les digo a los abogados, si es ilegal, legalicen ustedes. ¿Para qué han estudiado? Para Evo Morales, la naturaleza está por encima de los derechos humanos y no se cansa de repetir que nosotros gobernamos solo obedeciendo al pueblo. Y claro, el pueblo es él. En diciembre del 2016 dijo, nos sometemos al pueblo, por eso los proyectos de mi gobierno deben partir de las bases, aun si estos no están de acuerdo a la ley, porque si vamos a estar sometidos toda la vida a la ley, no se puede hacer casi nada. En su gobierno, los únicos derechos humanos que no pueden ser violados son los de él. Por eso ordenó a su Tribunal Constitucional habilitarlo a una reelección por cuarta vez, violando la prohibición del artículo 168 de la Constitución Nacional y el resultado del referéndum vinculante del 21 de febrero del 2016, que le dijo no. Y es que el presidente futbolista, ferviente admirador del castrochavismo, ahora dicta sus propias leyes, decretos y reglas.
El día mismo que juró por primera vez en el cargo, fustigó a los periodistas. Dijo, y abro comillas, estamos sometidos por algunos periodistas y medios de comunicación a un terrorismo mediático, como si fuéramos animales, como si fuéramos salvajes. Como ven, Bolivia gime bajo una dictadura con un presidente que le mete nomás, por más que sea ilegal, que ordena a sus abogados que legalicen lo ilegal, que le importa un bledo el resultado de un referendo. La organización Reporteros Sin Fronteras hace un año le mostró la tarjeta amarilla al presidente futbolista y en su más reciente informe le sacó la tarjeta roja al denunciar que de regular pasó a mala la situación de la libertad de prensa en Bolivia. Su informe denuncia, y abro comillas, siguiendo el modelo cubano, el gobierno del presidente Evo Morales controla la información, censura y hace callar a las voces más críticas del país, lo que genera una fuerte autocensura entre los periodistas. El mes pasado en Colombia, la Sociedad Interamericana de Prensa exhortó a Morales a modificar sus políticas que desde 2010 ponen en riesgo la estabilidad laboral de periodistas y medios independientes, valiéndose de presiones, persecuciones fiscales, la imposición de servicios gratuitos de difusión y una serie de medidas encaminadas a asfixiar las finanzas de esos medios. Morales, con los ingentes recursos que recibió gracias al aumento de los precios de las materias primas de exportación, compró medios y acalló a otros, lo mismo que en Venezuela. El despilfarro está documentado en un libro escrito por Raúl Peñaranda, quien fungía como director del diario Página 7. Al régimen le disgusta que la prensa revele sus fechorías y logró hacer renunciar al periodista acusándolo de ser prochileno. Pero el problema no era Peñaranda, como se demostró después muchas veces. En noviembre del 2007, Morales volvió a atacar al diario y retó al presidente de su directorio, Raúl Garafulic, a un debate que no se produjo, ya que no había nada que desmentir porque las declaraciones de Morales estaban grabadas. En otra ocasión, Morales, blandiendo el diario Página 7, dijo, este es el enemigo del pueblo. Apenas unos días antes del referendo del 21F, ya se habían soltado los truenos. El periodista Carlos Valverde reveló que Morales y Gabriela Zapata, su amante, habían procreado un hijo al que inscribieron en una notaría con el nombre de Ernesto Fidel. Eso no hubiera sido nada grave, sino que la joven se había aprovechado para fungir como la primera dama y desde oficinas gubernamentales tramitaba millonarias licitaciones como abogada, sin serlo, de la firma china Cansé. Ante el escándalo, Morales admitió que la joven, a la que le doblaba en edad, sí había sido su pareja sentimental y que habían procreado un hijo, pero que desde el 2007 no la había vuelto a ver. La prensa publicó una foto del 2010 de él con la muchacha en el Carnaval de Oruro. Su vicepresidente, quizá para sacarlo de apuros, afirmó que Morales, como buen padre, había cuidado del niño, aseguró que él mismo lo había tenido en sus brazos. Pero ocurrió que el mismo periodista Valverde reveló que el niño nunca existió y que todo era una mentira de Zapata para sacar provecho de su relación. Entonces, el oficialismo culpó de su derrota en el referendo al invento de la prensa y Valverde debió autoexiliarse en la Argentina por largos meses. Ese es el temor de los dictadores a la libertad de prensa, que se vea su corrupción, sus mentiras. En el caso específico de Bolivia, Evo Morales y la corrupción con un amante, con un niño llamado además Ernesto Fidel, obviamente en homenaje a Ernesto Che Guevara y a Fidel Castro, ridículo. Pero además de eso, el hecho de que han convertido Bolivia en un narcoestado. El periodista Maldonado, don Hernán Maldonado, ahora pasa a puntualizar hechos concretos de lo que son las violaciones que demuestran que en Bolivia no hay libertad de prensa. De Noticias Fides, al sacerdote José Gramón de Moragas, de 90 años, y a los directores de los matutinos paseños El Diario y Página 7. El gobierno les inició juicio por haber empleado en sus titulares la palabra flojos en lugar de flojera, que fue la palabra que utilizó Evo Morales en un discurso.
Todo fue una excusa para perseguir a los medios porque si realmente hubiera sido pertinente, sus directores debían ser sometidos a la ley de imprenta y nunca a la justicia ordinaria. En otras dictaduras los periodistas son asesinados. En las delincuenciales dictaduras del socialismo del siglo XXI, a los periodistas se los somete a tribunales de jueces y fiscales venales que hacen lo que les pide el tirano. Así lo vivió el colega Humberto Bacaflor, Premio Nacional de Periodismo, a quien el régimen acosó judicialmente. Otro caso es el de Amalia Pando, una periodista que apoyó al actual régimen, pero cuando se salió del libreto gubernamental fue echada del canal de televisión oficial. Fue perseguida implacablemente cuando trabajaba en Herbol, cuyos propietarios fueron puestos en la disyuntiva de despedirla o no tener más publicidad. Estos días Amalia recolecta dinero entre el público para mantener a flote su radio en el Internet. Por análogas razones perdieron sus trabajos los destacados periodistas de televisión Enrique Salazar de la Red 1, Juan Arandia de la Cadena A y Andrés Gómez Vela de Radio Compañera. El odio de Morales contra este periodista es especial. Fue víctima de lo que a todas luces fue una conjura. Gómez Vela era director desde hace 12 años de la cadena radial Herbol. Andrés recuerda que una persona que no conocía lo buscó insistentemente por teléfono. Resultó ser Juan Carlos Alanoca, director de Radio Compañera, quien le rogó con mucha insistencia trabajar para él. Una vez allí, Gómez Vela fue obligado a renunciar por el mismo Alanoca, tras una reunión suya con la ministra de Comunicación en ese entonces, Marianela Paco, quien le habría chantajeado: si sacas a Andrés Gómez, ponemos publicidad. Pero el periodista renunció y creo que fue víctima de un complot, porque de inmediato Alanoca apareció contratado por la ministra Paco con el cargo de responsable de comunicación del despacho. El pobre indiecito, como alguna vez lo etiquetó su cofrade y financista Hugo Chávez Frías, cuenta con periodistas que le alaban constantemente y hay algunos que aparecieron como dueños de radios y televisores. El 2009, en una reunión con altos miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa en Cochabamba, comparó al gremio periodístico con una granja de pollos que necesitan ser educados para dirigirse al presidente de la República. Una torpeza, porque es muy difícil encontrar que algún periodista se le haya dirigido alguna vez de mala manera. Más mal es el quien trata a los periodistas etiquetándolos como terroristas o miembros del cartel de la mentira. A propósito, recuerdo que el sacerdote Eduardo Pérez Iribarne, director de Radio Fides, quien poco antes de retirarse del periodismo, tras 49 años, en su programa El Hombre Invisible, dijo que el verdadero cartel de la mentira está en el Palacio de Gobierno. Y en cuanto al supuesto irrespeto del que habló Morales ante los ejecutivos de la CIR, recuerdo que en diciembre del 2013, cuando por primera vez su gobierno decretó el segundo aguinaldo obligatorio, el periodista Jesús Alanoca de Herbol le preguntó: ¿en qué va a gastar su segundo aguinaldo? Morales, enfurecido, acusó al periodista de tener un amante. ¿En qué va a gastar? Yo le preguntaría a usted en qué va a gastar su doble aguinaldo. A lo mejor, seguramente, va a gastar en la segundina. Yo sé que tiene una segundina, le dijo. O sea que Morales también está detrás de la vida privada de los periodistas. El afán de asfixiar económicamente a la prensa es imparable. La Cámara de Senadores aprobó el 16 de abril, hace 2 semanas, una nueva ley según la cual ya no será obligatorio que edictos y resoluciones judiciales sean publicadas en los diarios, lo que es coartar una importante fuente de ingresos de los periódicos. Apenas hace 3 días, los bolivianos se sorprendieron con la salida del periodista Juan Pablo Guzmán del canal Bolivisión, quien en su despedida recordó que entre 1985 y 2001 jamás el dueño de alguno de los medios en los que trabajé o sus directores, gerentes y jefes me dijeron a quién entrevistar, a quién no, ni qué preguntar o no preguntar. Hoy, dijo, muchos entrevistados del oficialismo van a una entrevista con las preguntas que quieren que se les haga, acordada previamente con el medio. Hoy, prosigue, no hay nada que aterrorice más a muchos medios que la queja de alguna autoridad por haber incomodado en una entrevista. Estas fuentes se han mal acostumbrado con la venta de los medios dóciles a que no se les cuestione y que se les deje hablar, porque de lo contrario, dice el periodista Guzmán, salen de la entrevista y llaman
al encargado del medio para quejarse de que fueron maltratados y que se les preguntó lo que no estaba pautado. Guzmán lamenta que haya quienes justifican que estas deplorables condiciones para el periodismo deben sobrellevarse porque las empresas viven de la publicidad del gobierno, lo que en pocas palabras significa, dice Guzmán, una verdadera hipoteca de la dignidad que jamás se recupera. El régimen, pues, no solo amenaza, intimida, enjuicia, hace destituir periodistas, chantajea, cierra medios, les asfixia económicamente, propicia la autocensura, desinforma, quiere que solo se publique la verdad oficial. Si esto no es dictadura, entonces, ¿qué es? ¿Hay libertad de prensa en Bolivia? La respuesta es categórica y la han dado, como dije más arriba, la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras. Concluyo, estimados amigos, con un homenaje a los hombres y mujeres, mis colegas, que valientemente todos los días, a pesar de todo, mantienen viva la llama de la libertad de prensa, recordando un lema que era propio de la ciudad de La Paz, pero que ahora es de todo el país. Bolivia, cuna de la libertad, tumba de tiranos. Gracias. Después de esta extraordinaria presentación del periodista boliviano Hernán Maldonado, doy la bienvenida a otro extraordinario periodista, en este caso venezolano, don Casto Ocando, que es escritor, investigador, periodista y uno de los bastiones de defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos con relación a la tiranía castrochavista que ocupa su país. Bienvenido, Casto. Gracias por tenerme aquí, realmente. Encantado. Un gran gusto. Bueno, vamos a desarrollar con Casto un análisis en nuestro segmento La Columna de la Semana. Casto, tú has escrito mucho, has escrito columnas, libros, trabajos de investigación súper y muy bien documentados sobre todo, en relación a lo que es la dictadura castrochavista, castrista en Venezuela. Eres uno de los más tempranos denunciantes de esta situación, de la vinculación de la dictadura tanto venezolana como cubana con el narcotráfico, pero uno de tus trabajos más recientes que ha llamado mucho la atención a la opinión pública y que además está en pleno desarrollo y actualidad, se refiere a la infiltración de la inteligencia cubana en Venezuela. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no comentamos un poco de la presencia de la inteligencia cubana en el territorio venezolano que ha pasado a ser la principal colonia castrista cubana en las Américas? Bueno, primero que todo, el tema de la presencia cubana era un tema que se había venido hablando, además ha habido acuerdos prácticamente desde el principio de la era chavista, en el año 2000, 1999. Sin embargo, todos estos convenios, toda esta presencia, todos estos acuerdos habían estado siempre como cubiertos por un manto de secretismo. Se sabía que había decenas de miles de cubanos, pero no se sabía exactamente cómo estaban actuando y en dónde. Y esta presencia, a pesar de que ha disminuido comparado cuando Chávez estaba vivo, que era mucho más numerosa, en términos también de todas estas misiones sociales, se ha concentrado en los últimos años, diría yo, en el tema de cómo sostener al régimen desde el punto de vista de la inteligencia y la represión concretamente. Entonces hicimos, digamos, un trabajo para tratar de establecer cómo estaba operando y en dónde estaba operando, y entonces logramos establecer que cosas muy interesantes. Por ejemplo, la presencia que más o menos el propio secretario de la OEA estimaba en 46.000 cubanos. La embajada cubana en Caracas dice que es la mitad, 23.000, 22.000. Hay un grupo, digamos, un grupo sólido, un grupo de duros que controlan la Fuerza Armada o, digamos, la actividad de inteligencia y de represión en Venezuela, que podría reducirse como a 3.500, 4.000, no más de 5.000 operativos cubanos. Y es una presencia que está en los lugares más, en los centros nerviosos más importantes del régimen, por ejemplo, en todas las agencias de inteligencia, de colección de inteligencia militar y civil, en todas las
bases militares a lo largo del país. En Venezuela se reorganizó la Fuerza Armada siguiendo el modelo de Cuba y siempre, o sea, pudimos establecer a través de testimonios, a través de documentos que hemos tenido acceso, que en todas estas guarniciones militares siempre hay comisarios cubanos que están amedrentando por un lado, pero también haciendo inteligencia acerca de las disidencias, ¿no? 5.000 efectivos no es un número pequeño para operaciones de inteligencia, eso es una monstruosidad, porque además es gente entrenada, es gente operativa y es gente no con lealtad a Venezuela, sino con lealtad al castrismo y a Cuba. O sea, es gente puesta ahí para mantener el sistema colonial que la Cuba castrista le ha impuesto a su territorio controlado, que es Venezuela. Es una cosa que es absolutamente sin precedentes, no ha pasado nunca en otro país de América Latina como lo ha pasado. Y luego a esto habría que añadir a todo este grupo, que es un grupo también notable, de venezolanos, de colectivos, de milicianos, de gente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Chavista, que se formaron en Cuba. Y no solamente en tareas digamos, de represión, sino de tortura también. Es decir, hay casos documentados en la cual no solamente los cubanos participaron directamente. Yo acabo de hablar, por ejemplo, hace poco tiempo, hace unos días, con una persona, un ciudadano venezolano-americano, que estuvo detenido en una de estas cárceles y él está testificando ahora aquí en Estados Unidos, porque pudo finalmente salir, que era torturado por cubanos. Y hay 11 casos en la Corte Penal Internacional donde las víctimas denuncian que las personas quienes les golpeaban o les torturaban, incluyendo electricidad en las partes íntimas, etcétera, tenían acento cubano o se comportaban como cubanos. Hay una documentación sobre esos 11 casos, pero hay numerosos casos de este tipo de acciones. Hay personas que fueron entrenadas para torturar en La Habana, venezolanos, personas que durante 2 años recibieron un entrenamiento muy detallado acerca de cómo lograr, y no necesariamente el objetivo de esto es obtener confesiones, sino simple y llanamente amedrentar, sembrar el terror, que es un poco lo que ha sido la misión de los cubanos en Venezuela. Es decir, hay grupos de cubanos que se movilizan por todo el país, amenazan directamente a las autoridades militares y les advierten, ¿no? Yo conozco el caso, por ejemplo, del comandante general de la Armada, que lo llamaron al Palacio Presidencial en Venezuela, como Miraflores, y le advirtieron que si no mostraba una mayor apego al régimen, ¿no?, y dejaba de criticar, entonces iba a sufrir consecuencias, no solamente él, sino su familia. Y le dijeron dónde vivían sus hijos, dónde estaban, los tenían monitoreado todo. Es decir, es un régimen, y este es el trabajo de los cubanos, de la inteligencia cubana, de los grupos cubanos que están en Venezuela, amedrentar, tratar de frenar cualquier tipo de alzamiento militar que saque a Maduro. Y además de eso tienen grupos operativos cubanos, porque para llegar a los 25.000 o 30.000 efectivos, el resto es tropa, son entrenadores, pero es gente armada que está en la fuerza. Todos los cubanos que salen en misión, sea por razones de que son médicos o son entrenadores deportivos o son enfermeros, lo que sea, obligatoriamente tienen que recibir un entrenamiento militar. Si no, no pueden salir. Eso también es una de las o sea, hay numerosos casos documentados de médicos que han salido de Venezuela y que están en Estados Unidos, por ejemplo. Hay miles de ellos que se escaparon, ¿no?, y luego para otros países, que han testificado esto. Ellos son sometidos a un entrenamiento importante de 6 meses para formarse militarmente, porque estas personas, a pesar de que están cumpliendo una misión aparentemente social, son soldados en potencia. Y si hay un conflicto grande, estas personas que están en los barrios o están en ciertas zonas pueden convertirse inmediatamente en un soldado. Ahora, ¿tú crees, Castro, que esta gente, estos cubanos que van a hacer este tipo de trabajo criminal, sucio, en Venezuela y en otros países, porque esta presencia se ha dado en el Ecuador con Correa, se da actualmente en Bolivia con Evo Morales, similar o
o diferente proporción, están en la misma tarea criminal en la Nicaragua de Ortega y de Murillo. Esta gente que va, son voluntarios, van por la fuerza, o estamos viendo que el régimen castrista sigue oprimiendo al pueblo cubano, sigue sangrando y extorsionando al pueblo cubano para sujetar Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Mira, al principio la presencia de los cubanos era una gran oportunidad para los mismos cubanos. Es decir, los cubanos cuando fueron a Venezuela al principio les significaba a ellos un mejoramiento de su calidad de vida, porque tenían acceso a unos servicios que todavía existían en Venezuela, pero no en Cuba. Luego, a medida que la situación se ha puesto bien complicada, muy mala, por cierto, como consecuencia de las mismas políticas recomendadas por los cubanos, entonces ya ellos han retirado, ellos han sacado mucha gente y se ha quedado con un personal esencial, digamos, ¿no? Pero que es importante para mantener lo que ellos están haciendo. Porque los cubanos siguen operando, siguen chupando del petróleo, siguen teniendo negocios, por ejemplo, el negocio de la comida. Hay una cantidad de actividades en las cuales los cubanos están metidos, obteniendo dinero aún hoy en día. Hay, por ejemplo, increíblemente... Cuando dices los cubanos es el régimen castrista. Obviamente, el régimen castrista a través de... Pero tampoco es un secreto el hecho de que Cuba utiliza lo que ha sido calificado como digamos, unas prácticas de esclavismo, porque aunque cobra una cantidad sustancial, ¿no? De acuerdo a los acuerdos, según los contratos con Venezuela, para el personal cubano, una fracción de esa parte que cobraban, había por ejemplo médicos que cobraban teóricamente $3,000 al gobierno venezolano, pero recibían una porción, la verdad, bastante pequeña como salario, y el Estado cubano se quedaba con eso. Eso es trata de personas. Trata de personas, y eso ha ocurrido en muchas partes. En Brasil, en el caso de Bolivia, en el caso venezolano. Uno de los primeros casos, por ejemplo, sí, uno de los primeros casos ocurrió en Curazao, por ejemplo, una serie de trabajadores portuarios que fueron provistos por Cuba, y entonces ellos finalmente lograron establecer una demanda contra el gobierno de Curazao por haber hecho eso, y bueno, eso es una de las cosas. Estos son esclavos, pero la gente la gente castrista que ha quedado en Venezuela, esa ya es gente de consigna, de entrenamiento. Estos ya son, digamos, o militares o milicianos cubanos que forman parte de la fuerza de ocupación castrista en Venezuela. Sí, absolutamente. Hay efectivos militares. Nosotros hemos identificado en este trabajo Cubazuela, que por cierto está disponible en Amazon para que tenga una mayor difusión. Hemos identificado altos generales, reuniones de altísimo nivel, digamos casi que dándole órdenes al estamento. ¿Hay algunos nombres de jerarcas cubanos? En este momento los jerarcas cubanos sí hay unos nombres, hay varios nombres. Soy franco, no, digamos... Pero están en los textos de investigación. Sí, absolutamente. Está toda la identificación. Está ahí Ramiro Valdés, está... Bueno, Ramiro Valdés es una persona que ha estado, digamos, yendo y viniendo a Venezuela. Tuvimos la información de que 2 días antes de que se produjera este apagón general que hubo en Venezuela hace un par de meses, estaba presente Ramiro Valdés. Y luego, posteriormente, ha crecido el número de ingenieros traídos de Cuba, supuestamente para tratar la crisis Cuba, que no tiene hay luz el peor en Cuba que no hay van luz en Cuba, exactamente. Que es el cojo del pie derecho va a ayudar al cojo del pie izquierdo, a ver si así compran un par de zapatos, porque lo que han hecho con Venezuela es llevarla a la situación de la Cuba castrista o peor. Parece un chiste, pero es la realidad, así como lo estás diciendo. Es decir, estas personas, y continúa la crisis económica, eléctrica, ¿no? O sea, no han logrado resolver nada. Yo creo que esto es en el fondo, se asemeja más como una operación de tratar de crear una crisis para desviar la atención del liderazgo creciente que tiene el presidente interino Guaidó. Y yo creo que un poco eso es lo que está ocurriendo. Ahora, de manera interesante, el propio presidente castrista, Miguel Díaz-Canel, ha estado últimamente diciendo, nosotros no tenemos presencia, no hay presencia en el sector militar, cosa que no es verdad, ¿no? O sea, bueno, tendrá que ver con eso la presión de los Estados Unidos y el cúmulo de sanciones, porque Estados Unidos ha sido muy claro en señalar precisamente esto, que Cuba tiene una fuerza de ocupación y que es responsable de lo que está pasando en Venezuela, y ha empezado a agravar las medidas.
¿Tiene algo que ver esto con la actitud de Díaz-Canel de negar algo que es tan evidente? Bueno, tiene todo, o sea, está muy relacionado directamente porque ellos están viendo que las presiones, obviamente, si Maduro deja de suplirles a ellos esta línea de este salvavidas económico que representa Venezuela para Cuba, Cuba tiene muy pocas opciones, y si encima de eso a Estados Unidos le cierras el turismo, la posibilidad de operar con las remesas, etcétera. Bueno, lo ha dicho el propio Raúl Castro, ¿no? Le advirtió al pueblo cubano que vienen días terribles, y eso ha sido básicamente el anuncio y la confesión de que el gobierno de Maduro se cae, porque se corta ese suministro, mucho o poco, lo que quede, y la dictadura cubana siempre ha sido un régimen parásito. Pasó con la disolución de la Unión Soviética, su gran crisis de los 90 hasta el 99, su periodo especial, y llegó Chávez y le entregó Venezuela entera, y ahora han matado a Venezuela, han liquidado la economía, la han puesto en crisis humanitaria, la van a perder más pronto que tarde. ¿Y dónde queda Cuba? Nadie le va a volver a dar dinero, o sea, no hay un tercer milagro. Y una cosa llamativa, mi estimado Carlos, es que el presidente Trump, cuando anuncia este tipo de una ofensiva contra Cuba y dice voy a ponerlo todavía peor para Cuba, es porque está obviamente viendo los reportes de la inteligencia que le llegan al presidente acerca de lo penetrado que está Venezuela de la inteligencia o de los grupos militares o de inteligencia cubana. Es decir, para mí los anuncios de Trump en contra de Cuba es el más importante indicativo de que la presencia, además diciendo específicamente que son los cubanos que están sosteniendo a Maduro, porque eso es lo que han dicho no solamente el presidente Trump, también otros de sus... Bueno, tú sabes que en una columna mía de hace varios meses yo sostengo que la última batalla fuera de su territorio que libra la dictadura cubana es la batalla de Venezuela. La próxima será en La Habana. Entonces, lo que está pasando en Venezuela es que esa es la disputa en el proceso de caída de la dictadura cubana, que si pierde el control de Venezuela después tiene que pelear en sus propias calles. Claro, y adicionalmente a esto, porque durante 20 años Cuba no solo se benefició económicamente de Venezuela, sino que construyó unas redes operativas que vinculan no solamente a Venezuela, sino también grupos criminales en Colombia, en Bolivia, obviamente, en la Ecuador de Correa, en Nicaragua, en El Salvador. Había una importante operación de PDVSA. En Guatemala, por ejemplo, en otros lugares, en Panamá, habían operaciones muy importantes cubanas utilizando la estructura bancaria o los dineros de Venezuela. Y luego hay un flujo importante, por ejemplo, de tráfico de dinero, es decir, de contrabando de dinero para fines de lavado de dinero. Hay investigaciones que están apuntando en esa dirección. Y también hay evidencia de que Cuba ha participado de muchas maneras en el tráfico de narcóticos a través de Venezuela. Hay destinos, por ejemplo, hay testigos en la Fiscalía del Distrito Sur de Miami que están testificando que muchos de los vuelos que salían de Caracas con aviones de PDVSA transportaban dinero y droga a través de Cuba hacia otros destinos. Eso está bajo investigación, lo hemos confirmado y está en el reporte, y yo creo que esto va a quedar en evidencia, ¿no? Yo creo que los cubanos también tienen miedo de que cuando se destape esto, cuando caiga Maduro, se va a saber el tamaño del daño que esta gente hizo, el daño en términos de corrupción, en términos de manejos criminales que esta gente hizo en Venezuela. Bueno, te quería acotar simplemente que el tema de Cuba castrista narcoestado no es una novedad. Sucede ya en la década de los 80 tempranos o fines de los 70 con el famoso traficante de drogas colombiano Escobar Gaviria y su socio boliviano Roberto Suárez. Hay documentación escrita por la propia viuda de Roberto Suárez de viajes que hacen ellos a La Habana, donde son tratados como dignatarios de Estado y donde se establece directamente con Fidel Castro el mecanismo de compensación por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, vía Cuba y con toda la operación de Cuba, cosa que no está disimulada por nadie porque ellos mantienen que la penetración con drogas sirve para destruir al imperio americano. Y hay una cosa más grave todavía.
Evo Morales, en la Asamblea de las Naciones Unidas y en las reuniones antinarcóticos desde hace varios años, viene repitiendo un concepto respaldado por Cuba, por Venezuela, por Nicaragua, de que la lucha contra el narcotráfico, y aquí quiero poner comillas, es un instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos. Imagínate, o sea, es una apología directa de lo que es este crimen de lesa humanidad que es el narcotráfico utilizado políticamente. Entonces, el papel de Cuba en esa dinámica, construyendo el narcoestado de Venezuela con Chávez y Maduro, construyendo el narcoestado de Bolivia con Evo Morales y tratando de legalizar políticamente a las FARC y al ELN, que son grupos guerrilleros narcotraficantes, es central. A mí me llama la atención de que para estas personas en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, participar en el narcotráfico es una tarea revolucionaria también. Ese es el concepto. El concepto, y es increíble, esto lo he escuchado yo de testigos que hablan de que esa era la manera como ellos justificaban lo que estaban haciendo para la gente que entraba en duda, sean militares o civiles, por ejemplo en el caso de Venezuela. Había gente que decía, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos traficando droga, estamos luchando contra el imperio. El narcotráfico es una tarea revolucionaria también, y de esa manera entonces armaron toda esta estructura que en Venezuela abarca, ya no solamente hay un solo cartel, hay varios carteles, hay operaciones globales de envío de droga para todos lados, para África, para Sudamérica, para obviamente Estados Unidos y Europa, es decir... ¿Y eso con el terrorismo islámico qué relación tiene? Bueno, lo que se ha probado hasta ahora es que la participación del terrorismo islámico es fundamentalmente para los efectos de lavado de dinero. Es decir, Hezbollah en Venezuela está conectado con redes de lavado de dinero de operadores que obviamente utilizan dinero de la droga para invertirlos en negocios y contribuir a esta causa del terrorismo islámico desde Venezuela, desde el triángulo famoso en Sudamérica, en Paraguay, en la triple frontera, Argentina, es decir, Brasil, Paraguay. Hay lazos entre Isla de Margarita, triple frontera, y Venezuela, naturalmente, la estructura del Estado en Venezuela y de las empresas estatales en Venezuela, para lavar dinero que luego termina en manos del Hezbollah. Eso está muy ya documentado. O sea que la dictadura venezolana está sostenida por Cuba, con fuerza armada cubana, con inteligencia cubana, con amedrentamiento cubano, que va hasta el manejo del narcotráfico, de otros negocios sucios y el contacto con el terrorismo de origen islámico. O sea, el panorama es de amplio espectro y es todo criminal. No lo has descrito mejor. Y siempre ha habido una lucha, por cierto, en el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la necesidad y la importancia de designar a Venezuela como lo que es realmente, ¿no? Un Estado criminal, una organización criminal internacional. Que, por cierto, creo yo que eso pudiera ser una de las próximas sanciones que puede venir. Es decir, una vez que establece que oficializas que Venezuela es una organización criminal, entonces ya esto se convierte fundamentalmente en un problema policial. Bueno, la Convención de Palermo está para eso, ¿no? A Venezuela, no tanto por los efectos de invasión militar, sino para capturar individuos, ¿no? Claro. A quienes, por cierto, se les puede poner un botín, ¿no? 5 millones. Un premio por la cabeza de Maduro. Como ocurre con toda la lista de más buscados del FBI. Claro, o de como la DEA. Ocurría con el Chapo Guzmán, por ejemplo, como todos los ha ocurrido. narcos. Entonces, tú pones a esta gente, 10 personas, 15 personas clave, y le pones una recompensa por la captura o información que ayude a capturarlo. Yo creo que esto va a venir. Bueno, va a venir y tendrá que expandirse de Maduro a los dictadores de Nicaragua, Ortega, Murillo, de Bolivia, Morales, que terminarán en la lista de criminales, violadores de derechos humanos, narcotraficantes, terroristas, crimen organizado transnacional con un precio por su cabeza. Y ellos lo saben. Mira, por ejemplo, en el caso de Maduro, Maduro está cambiando constantemente de lugar de residencia, vive ahora metido en bunkers, por supuesto tiene mínimas apariciones públicas, el grupo que está alrededor de los cubanos se ha ampliado también con rusos,
Y luego, por ejemplo, una persona como Diosdado también le está pasando lo mismo. Es decir, están en una situación en este momento, y yo digo que lo positivo de esta situación, fea como se ve, mala como tú la describiste, es que todo esto está formando, aquí no hay unidad tampoco entre ellos, hay una pelea porque son criminales, cada quien quiere tener un espacio que controla, en términos de tráfico de drogas, en términos de zonas de control, en términos de cuánto dinero me quedo para mí, cuánto entierro yo, por ejemplo, en fincas, etcétera. Y esto es una de las cosas que está creando también grietas muy importantes dentro del chavismo. Gran información, Casto, gran trabajo de investigación, felicidades. Yo resumiría esta información tan importante que nos da el periodista Casto Cando con un concepto: las cosas están mal. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia están en manos del crimen organizado, pero van bien, porque van de caída y en un tiempo más corto que largo, los pueblos de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua tienen que recuperar su libertad y su democracia. Gracias, Cando, por acompañarnos, Casto, hoy día. Y de aquí pasamos a hechos de dictadura, dando la bienvenida a la periodista ecuatoriana María Fernanda Egas. Bienvenida nuevamente, María Fernanda. ¿Cuáles son los hechos de dictadura de esta semana? Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, esta semana empezamos mayo en Ecuador con un fantástico informe llamado Receta de Arroz 502, que ha sido publicado por los periodistas de investigación Fernando Villavicencio del portal Somos la Fuente, y también por el periodista Cristian Zurita de la Fundación Mil Hojas. Bueno, ¿esto es un tema político, de corrupción o culinario? Porque dice receta de arroz verde. Arroz verde, claro, porque tiene que ver específicamente con algunas empresas chinas y con el partido de gobierno de Rafael Correa. ¿Por qué el título primero? Bueno, son códigos, Receta Arroz Verde 502 es un documento de códigos con los cuales la secretaria del expresidente Rafael Correa recibía dineros de empresas como Odebrecht, como la empresa de Tomislav Topic, que es Telconet, como la empresa de William, de un proveedor que era el contratista que hacía todas las contralorías internas, se podría decir, ¿no? Las auditorías internas de los contratos energéticos, de la empresa china SK, de algunas empresas que hicieron aportes a la campaña de Rafael Correa y Jorge Glass en el año 2013. Entonces, esta información da cuenta de 11.6 millones de dólares que fueron recaudados. Ahí están las empresas South Korea Engineering Construction, Tomislav Topic de Telconet, Odebrecht y entre otras, que hicieron los aportes a la campaña, ya que ellos han negado. ¿Cuánto dinero en total? Estamos hablando ahí de 11.6 millones que están dentro de ese informe, ya, y es una parte, ¿no? Es una parte de un documento que aparece en los correos electrónicos de la exsecretaria de Rafael Correa, quien fue detenida al día siguiente de la publicación de este informe. Fue detenida queriendo salir del país. Lo importante de esto es que Rafael Correa es el único presidente que no ha sido involucrado hasta el momento, pero tenemos en este momento a Jorge Glass preso precisamente por la delación de un personero de José Conceizão de haber entregado más de 13 millones de dólares a esta campaña. Y ellos siempre han dicho que no había ni una sola prueba. Bueno, el cuento de la campaña parece el alivio, la coartada para generar corrupción, ¿no? Porque son cifras grandísimas de un lado y del otro, disfrazadas con el tema político. Se hace muy habitual que se esté disfrazando en los regímenes del castrochavismo se use la política para disfrazar el crimen organizado y se usan las campañas políticas para disfrazar el robo y la corrupción. ¿Este es un caso así? Este es un caso porque en Ecuador las campañas políticas deben ser financiadas por el gobierno, ¿ya? Y a través del CNE,
y si hay otros aportes externos deben de notificarse. Estos no están registrados. No están registrados. Aquí está la parte interesante. El día de ayer, esta información ha pasado al nuevo Centro Nacional Electoral, que a ojo de pájaro ha determinado que sí, han reportado los gastos, pero no han reportado de dónde provienen los dineros. Entonces todos han dicho, todo está debidamente documentado, lo han repetido, pero la verdad es que si no tuviésemos en este momento un gobierno de transición, y tenemos que reconocerlo, esta denuncia hubiese quedado totalmente sepultada, porque al día siguiente, esta vez con una nueva fiscal, se ha dado inicio a la investigación, ha pasado a Contraloría, con un nuevo Contralor, y ha pasado a tener esta revisión de la autoridad que es competente, que es el Centro Nacional Electoral. Todos están fuera en este momento del círculo correísta, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que muchos operadores de este esquema, que también han aludido que no hay ningún documento que los implique, empiezan a decir, como la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, que ella ha dejado todo debidamente documentado y que nada tiene su firma. Sin embargo, en esta documentación, ella aparece con el código de sus iniciales, así mismo como el exministro de Energía, Walter Solís, y está también finalmente involucrado el ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, quien también, por supuesto, ha dicho que no tiene nada que ver y que va a colaborar con la justicia. Bueno, o sea que no era una receta de cocina. El código Arroz Verde 502 era la forma de registrar los verdes, los dólares que le entraban ilegalmente al régimen del dictador Correa a través de Odebrecht y de otras empresas constructoras, supuestamente con fines electorales. Sí, y bueno, lamentablemente esto involucra a todo el partido, a la dirigencia del partido, a miembros del partido que hoy están también en la Asamblea Nacional, que han sido candidatos. Por ejemplo, está la hoy vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla, quien también fue candidata a la alcaldía de Guayaquil. Entonces ahora sabemos de dónde vienen todos esos dineros. Bueno, esa es la corrupción de las dictaduras castrochavistas llamadas del socialismo del siglo XXI, que gracias al gobierno de transición de Lenín Moreno en el Ecuador se empiezan a destapar. Ojalá la justicia ecuatoriana, la nueva justicia, muestre realmente independencia y podamos ver en breve destapado el tema del lavallato en el Ecuador, que ha venido siendo cuidadosamente ocultado por el régimen de Correa, no solamente hasta que finalizó su gobierno, sino un par de años después. Dicho esto, hasta la próxima semana con Libertad y Democracia.